Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fena Rodríguez, estudiante de Comunicación Social. Hoy analizaremos los principios básicos de la caricatura y demostraremos por qué no es un simple dibujo humorístico ni un elemento decorativo, sino un riguroso y combativo género de opinión periodístico. Para el comunicador, comprender que la caricatura es entender cómo se sintetiza la realidad política y social a través de una retórica visual. Bueno, como primer punto, para entender de qué va la caricatura, vamos a hablar de su historia. Para entender su lenguaje actual, debemos revisar su perspectiva histórica. La palabra caricatura viene del italiano caricature, que significa cargar o exagerar. Nace formalmente en el siglo XVI, siglo XVII, en Italia, en la escuela de los hermanos Carracci, como un juego visual que buscaba retratar con los defectos de las personas, maximizar los defectos de las personas. Sin embargo, su verdadera evolución hacia el ámbito periodístico ocurre durante el siglo XVIII y el siglo XIX, con la llegada de la imprenta industrial y las revoluciones burguesas en Europa, la Revolución Francesa y bueno, también la Revolución Americana, de las colonias de Inglaterra en América. Es aquí donde autores como Honoré Fauneau de Francia transforman un dibujo satírico en un arma política masiva, demostrando que una imagen podría sacudir los cimientos de una monarquía con mayor rapidez que un largo testimonio escrito. Si trasladamos esta evolución a Venezuela, el periodismo gráfico tiene raíces profundas. Nace en el siglo XIX con periodistas precursores como el Prometeo en 1840 y trabajos satíricos de Enrique Neut, quienes criticaban con dureza el caudillismo de la época. Ya en el siglo XX, revistas icónicas como el Morrocoy Azul, cofundada por intelectuales de la talla de Aquiles Nazoa y Miguel Otero Silva, consolidan el humor gráfico como un termómetro de la libertad de expresión en nuestro país, demostrando que el venezolano procesa y critica su realidad política a través de la sátira. Características de la caricatura. Bueno, la caricatura posee tres pilares conceptuales que estructuran su lenguaje particular. La exageración proporcionada. No se trata de deformar o de transformar. Se maxifican los rasgos físicos o los símbolos de los personajes para relevar su verdad psicológica, moral o su gestión pública. La sátira y la ironía. Esta, bueno, es la mayor herramienta utilizada en la caricatura. Son las principales herramientas retóricas. Utilizan el humor sutil y la contradicción para desarmar los discursos oficiales. Y la síntesis visual es la capacidad de comunicar ideas geopolíticas y económicas complejas utilizando la menor cantidad de trazos posibles, logrando un impacto visual inmediato en el lector. ¿Por qué la caricatura tiene tanta importancia? Y sus características lo relevan porque es una herramienta que permite comunicar, por decirlo así, o sea, pensamientos o problemáticas políticas, geopolíticas, económicas, de gran dificultad. Tipos de caricatura. Dependiendo del enfoque, lo podemos calificar en tres grandes ramas. La caricatura política, que es la más pura dentro del periodismo. Se enfoca en las relaciones de poder, los gobernadores, las leyes y las crisis institucionales. La caricatura social, que retrata los vicios, las modas, los comportamientos y la cotidianidad de la comunidad específica. Y la caricatura costumbrista o literaria, aquella que ilustra tipos humanos de carácter universal, paisajes, obras y arquetipos culturales. Como funciones del género, podemos ver que es una herramienta de la comunicación social. La caricatura cumple funciones vitales. Una de ellas podría ser la función fiscalización, de la fiscalización o fiscalizadora, que actúa como un contrapoder que vigila, cuestiona y expone la corrupción y los abusos de las autoridades. Función pedagógica, que traduce el tecnicismo de la política y de la economía en un lenguaje de calle, educando al ciudadano común. Y una función
catártica que permite la liberación de la tensión social frente a la crisis con el humor compartido. Ofrece un espacio de resiliencia psicológica. Bueno, aquí podemos también hablar de 5 análisis para mostrar estas funciones. Analizamos estos ejemplos que son en diferentes épocas. Podemos ver como Honoré d'Ars y el rey Pera en el siglo XIX. Este caricaturista dibujó al monarca Luis Felipe I, transformándolo progresivamente en una pera, un símbolo colonial para la época francés que designa a alguien tonto o bobo. Esta simple metáfora visual desmontó la sacralidad del rey, costándole al autor meses de prisión, lo que demostró el inmenso poder político de su dibujo. Bueno, podemos ver aquí en Venezuela como a Pedro León Zapata y los zapatazos en Venezuela, el pilar del humorístico gráfico venezolano durante las décadas en el diario El Nacional. Zapata retrató al venezolano de pie frente a las falsas promesas del poder. Su capacidad analítica fue tan destructiva para los egos políticos como una de sus caricaturas en el 2000 provocó la respuesta errática histórica del expresidente Hugo Chávez en cadena nacional de radio y televisión. Podemos ver también aquí un ejemplo en Venezuela es Raima, que con su representación de la valentía femenina en género se celebra como una caricaturista bastante importante en Venezuela. En el 2014 hace una caricatura emblemática haciendo como el electrocardiograma de Venezuela, la firma de Hugo Chávez, denunciando así el fuerte deterioro que tenía el sistema de salud venezolano. También tenemos exponentes como Eduardo Sanabria, mejor conocido como Edo, que es una referente indiscutible. Él se ha graficado mucho, o sea, él migró mucho la caricatura a la era digital. Bueno, entendiendo también que esto sí ha afectado por la falta de medios impresos en el país. Ya él no se encuentra en el país, pero bueno, su trabajo se enfocó muchísimo, se podría decir, en la migración forzada de muchísimos venezolanos. Y bueno, por último, pero no menos importante, está Fernando Pinilla, gran caricaturista que se ha enfocado, su trabajo se ha enfocado mucho en el impacto de los servicios básicos, de los apagones, de las carencias educativas y la pérdida de libertades en Venezuela. Él tiene una metáfora muy poderosa manejada en sus caricaturas, que es un mapa de Venezuela, por decirlo, humanizado, herido y encadenado, y con el transcurrir del tiempo ha ido desmejorando por el proceso de gobierno nacional. Bueno, ya llegado a este punto nos hacemos una pregunta de que por qué la caricatura es un género de opinión. La respuesta es que el caricaturista jamás es neutral. Al igual que un columnista de prensa, el dibujante toma una postura ideológica clara sobre un hecho noticioso. Elige intencionalmente qué exaltar, qué opinar y qué criticar, usando la retórica visual, la metáfora, la analogía y la alegoría. Por esto es para construir un argumento sólido. Por esto vemos que cada uno de los caricaturistas antes mencionados, más que todos los de la actualidad venezolana, tienen una postura que coinciden mucho en el fondo, tienen una postura y una óptica distinta en las diferentes problemáticas y por eso lo grafican de diferentes formas. Bueno, en este momento ya llegamos a, por decir así, el cuadro comparativo, donde vamos a hacer la comparación de la caricatura, el editorial y la columna de opinión. Bueno, la caricatura, su formato es estrictamente visual e icónico. Se dice que para que una caricatura realmente sea buena, debe tener muy poco texto o no tenerlo. O sea que la expresión visual sea tan relevante y tan fácil de entender, dejando un mensaje que no sea necesario utilizar palabras. Utiliza el mecanismo del humor, la ironía y la metáfora, y
y su recepción es inmediata. O sea, el lector debe comprender el mensaje inmediatamente. El editorial, su formato es puramente escrito y formal. Su auditoría es institucional, no la firma una persona, solo representa la línea del medio de comunicación. Utiliza argumentos lógicos, racional y requiere una lectura pausada. Ya lo hemos visto que la postura editorial no es una como ya lo dije, no es una postura individualizada, sino de un complejo y tiene tendencia a ser bajo argumentos ilógicos. No debe ser muy atado a eso. Y bueno, en la columna de opinión, su forma es textual, pero su estructura o su estilo es literario libremente. La autoría es personal y firmada por su colaborador. E igual que la editorial, apela a la reflexión secuencial y el análisis detenido del lector. Se necesita más tiempo. En esta parte, bueno, analicemos la era digital y criterio propio y demos conclusión a esta exposición. El impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Debemos analizar ahora el panorama actual del género bajo las alas de las nuevas tecnologías, la transición del papel al lienzo digital y a plataformas como Instagram, X o TikTok han transformado radicalmente el consumo de la caricatura. Las ventajas, viralidad e inmediatez global. Una caricatura digital de autores como Ede o Fernando Pinilla puede ser compartida y entendida por millones de personas en cuestión de minutos después de ocurrir la noticia, rompiendo barreras geográficas y lingüísticas. Democratización del acceso permite evadir los censos de censura estatales y la falta de papel impreso que asfixió a los medios tradicionales en Venezuela. Como desventaja podemos ver la cultura de la cancelación, la polarización de las redes sociales, expone a los caricaturistas al linchamiento digital y la intolerancia de audiencias que no comprenden la ironía del código satírico, y eso puede traer consecuencias de muchos ataques, bots y obviamente llegan hasta eliminación y se podría decir que un parte de censura en algunas redes. Pérdida del contexto, la velocidad de las redes sociales, también desvirtúa el fondo de la imagen, convirtiéndolo en un simple ataque o un meme, y riesgo físico y legal, como vemos en los casos específicos de Fernando Pinilla en Venezuela. El impacto digital expone al autor a la persecución judicial, el hostigamiento estatal y el bloqueo de sus plataformas. Bueno, para cerrar mi exposición, sostengo con total convicción que la caricatura sigue siendo y siempre será de vital importancia para el periodismo en la era digital marcada por la infosicación, saturación de textos e información. La capacidad de la caricatura de concentrar una verdad incómoda o un solo golpe de vista la vuelve una herramienta indispensable. La caricatura es la defensora gráfica de la democracia. Autores como Zapata, como Raima, como Edo, como Pinilla demuestran que mientras exista poder, abuso, injusticia, la sociedad necesitará un caricaturista valiente que a través de su risa, su sátira y la misma indignación que puede sentir, refleje el sentimiento del pueblo. Bueno, con esto concluyo mi exposición. Muchísimas gracias.